presentar a Bela Rodríguez, compañera psicóloga. Ella ha pasado por una experiencia vital importante, sufrió varias pérdidas perinatales y recibió ayuda, acudió a los grupos de ayuda de Alma Vida Sevilla, y en ese proceso vital pues encontró el camino del duelo, y como psicóloga, como profesional relacionada con la mente, con el cuerpo y con el sentir, pues empezó su formación a especializarse en el mundo del duelo. Eso lo ha llevado a montar un grupo de apoyo perinatal, de duelo perinatal en Alma Vida Sevilla. Ha llegado también a poner en marcha un proyecto personal que se llama Viraya, de perfeccionamiento de intervención en el duelo, que lleva a través de sus redes sociales también, la podéis encontrar ahí. Y actualmente pues, se encuentra como coordinadora del grupo de duelo perinatal de Alma Vida Sevilla, y recientemente pues, forma parte de la asociación Matrioscas, que es una asociación reciente, una asociación andaluza, que se encarga de apoyar el duelo gestacional y perinatal. Ella nos va a presentar su ponencia, como veis ahí, una mirada al duelo perinatal, ese gran desautorizado. Sin más, os dejo con ella. Adelante. Gracias, Víctor. ¿Cómo? No. A ver, voy a usar este. ¿No? Sí, pero está... Este, ¿no? Vale. Perdón. Gracias. ¿Tanto? Vale. Parezco una presidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo me escucháis? ¿Bien? Bueno, soy Bela Rodríguez, vengo a hablaros de Rodríguez Sánchez, vengo a hablaros de duelo perinatal. Y antes me gustaría que supierais quién tenéis enfrente, ¿no? Quién soy, y contaros muy brevemente un poquito de mi historia, además de la presentación que me ha hecho Víctor. Y antes incluso de eso me gustaría agradecer ocupar este sitio, ocupar este espacio. Las personas que me habéis traído aquí sois personas a las que admiro, con las que comparto un recorrido personal, profesional, y me siento agradecida por estar ocupando este sitio. Bueno, pues yo tengo 39 años. Cuando tenía 34 años me quedé embarazada por primera vez y perdí a mi hija durante el embarazo, ya un embarazo avanzadito. Y también casi pierdo la vida en su parto, y al año siguiente me volví a quedar embarazada y también perdí durante el embarazo también a otro bebé. Entonces, bueno, pues después de una experiencia tan intensa, me metí en un proceso de duelo de mucha soledad, de mucho silencio. Ahora os explicaré un poquito cómo es este duelo, ¿no? Aparte de lo que ya sabréis. Y claro, como me dijo mi madre una vez, dice, a ti te ha pasado como quien sufre un infarto, ¿no? Como que de repente cuando sale adelante, o un ictus o alguna crisis vital importante, es como que se quiere comer el mundo después de eso. Entonces, pues era algo así. Yo tenía una necesidad de vitalidad muy, muy importante, mucha vitalidad, mucho estímulo, y me puse a estudiar, a especializarme en duelo. Busqué todas las formaciones que había en duelo en España y las hice casi todas. En fin, que estuve buscando trabajar mucho e intentar consolar un poquito ese vacío que tenía, ¿no? Como madre, como mujer. Y acudí a Alma y Vida, encontré la asociación. ¿Por qué? Porque todo esto lo estaba gestionando sola, entonces necesitaba un contexto social, un grupo. Necesitaba sentir la compañía de personas que también hayan pasado por algo similar y sentirme validada, sentir que mi proceso era normal, ¿no? Así que encontré Alma y Vida, me dieron un espacio, me acogieron, y después de 3 reuniones, creo que fui 2 o 3,
pues por fin pude cerrar mi proceso, sentí que tenía un espacio, que mi duelo era normal, era natural y eso me ayudó a cerrarlo. Y a partir de ahí ya fue cuando me preparé para crear el grupo y bueno, pues intento siempre dar luz a este tipo de duelo, que es un duelo muy silenciado y por eso estoy aquí, agradecida. Me gustaría empezar preguntándoos, no hace falta que levantéis la mano, pero sí que os hagáis la pregunta interna. ¿Conocéis algún caso de pérdidas de bebés durante el embarazo, al poco tiempo de nacer? Vale, ¿se escucha mucho por ahí aborto? Tu hija y tú, vale. Suele pasar que cuando en algún contexto de familia o de amistades ocurre este tipo de pérdida, es cuando se empieza a destapar de alguna manera. Pues a mi cuñada le pasó, pues tengo una amiga que también le pasó. Entonces es como que realmente es cuando se empieza a hablar, ¿no? Cuando alguien da el primer eslabón de la cadena, sale y se le da un poquito de luz, es cuando se empieza, en casi todos los contextos, casi todos conoceréis a alguien, casi todas conoceréis a alguien. Y sin embargo, no se habla, prácticamente no se habla. No se habla. Claro. Justo eso también iba a decir, y más incluso antiguamente, ¿no? Que en generaciones anteriores a la mía, a la que a mí me ha tocado vivir, bueno, había que salir adelante, había muchas necesidades más que se imponían más urgentemente y esto no se vivenciaba. Así que bueno, con esa pregunta dentro de por qué conocéis casos y no se habla con esa persona, por qué se queda dentro de casa, me gustaría que escucharais un poquito lo que os vengo a contar, ¿vale? Y luego compartimos. Por empezar con un marco, un poquito para entender el concepto de perinatal, vengo a hablaros de duelo perinatal. Me gustaría centrarnos un poquito en el marco de lo que es el concepto perinatal. Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende perinatal como un periodo que se extiende desde la semana 22 de embarazo, 154 días, hasta la primera semana de vida independiente. Eso según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los profesionales que intervenimos en duelo, muchos de nosotros nos acogemos a Kowalski, que él entiende perinatal como el periodo que va desde la concepción hasta el primer año de vida independiente. Es más amplio y lo que se pretende aquí es visibilizar, incluir, no si hay pérdidas más tempranas o posteriores, no. Entonces, la idea es visibilizar e incluir. Por eso nos solemos acoger a la de Kowalski. Y por tanto, cuando hablamos de duelo perinatal, pues eso, es un proceso, como ha hablado Solivia, me encanta cómo ha expuesto todo el proceso del duelo y lo relajadita que me he quedado también, gracias. Un proceso en el que se encuentran las familias que han perdido a su bebé, a su hijo o hija, desde la gestación hasta el primer año de vida independiente. El duelo perinatal, en concreto, tiene algunos aspectos que se diferencian de todo tipo de duelos y me gustaría nombrar algunos de ellos. Es un duelo que no tiene nombre, es un duelo, como estábamos hablando antes un poco, ¿no? Es desautorizado, porque cuando alguien pierde su pareja, es una persona viuda, viudo, cuando alguien pierde su madre, su padre, pues huérfano, huérfana, pero no hay una palabra para cuando se pierde un hijo. Se nombran algunas como huérfilo, no sé si la habréis escuchado, pero realmente no hay. Por tanto, ya no tiene nombre. Entonces, estas personas que viven este duelo no tienen nombre. Fijaros qué cosa más dura y más intensa, ¿no? Absolutamente desautorizado. Las expectativas de maternidad y de paternidad se ven truncadas porque no es solo... no es solo la gestación, cuando uno ya conoce la noticia de un embarazo, pues evidentemente ya construye un plan de vida, unos sueños, una proyección de futuro. Cuando
el bebé ya tiene unos meses de vida independiente, pues se celebran fechas, se introducen en contextos sociales con otros bebés, en parques, en guarderías, y todo esto de repente se derrumba, ¿no? Hay que reconstruirlo. La proximidad entre la vida y la muerte, esto es algo que nos cuesta muchísimo aceptar a los seres humanos. Cuando pensamos en un embarazo, en un bebé recién nacido, o sea, pensamos, desde la noticia de embarazo, lo que pensamos es en vida, en proyección de futuro, y sin embargo, cuando de repente llega la muerte tan pronto, nos deja muy descolocadas y muy descolocados. Es difícil digerir esto. Hay un vacío de recuerdos. Esto es algo muy importante para las personas que viven este tipo de procesos, porque como hay tan poco tiempo de vida de ese bebé, claro, hay poco tiempo para crear esos recuerdos, ¿no? En los casos en los que el bebé tiene vida independiente, unos meses, años, hay más posibilidad, pero claro, en casos de gestación incluso, pues muchas familias simplemente tienen alguna ecografía o ni eso. Y los recuerdos suelen ser importantes, estamos cansados y cansadas de hacer fotos de sitios a los que vamos y de cosas que vemos porque queremos recordar. Perdón. La autoestima se queda dañada y suele quedar dañada y se siente una especie de estigma social. Es como una mujer cuando siente el deseo de ser madre, desde niña, ¿no? Si quiere ser madre, se imagina pues dando a luz un bebé con vida y hasta que ella muera y su bebé siga con vida, ¿no? Y sin embargo, al no ser así, hay un estigma importante en la autoestima, es decir, soy un fracaso biológico, ¿por qué tantas madres y tantas personas pueden tener un bebé sano y yo no? Hay un sentimiento de culpa. Solivia ha hablado también de la culpa. Duelo y culpa van casi siempre de la mano. Y claro, se piensa muchas veces ¿por qué no hice tal? ¿Qué hice mal en esto? ¿Qué podía haber hecho mejor? Aunque no dependa de una o de uno, aunque no dependa de la familia, se suele estar responsabilizándose, ¿no? de lo que ha pasado. Y la culpa se cuela por las rendijas más inesperadas y más vulnerables. Ante posibles futuros embarazos, cuando la pérdida es gestacional, cuando es dentro del vientre materno, claro, ya hay muchos miedos, ¿no? Ya eso lo condiciona, esa experiencia condiciona. No se vive ese embarazo como se suelen vivir la mayoría de ellos, porque sigue siendo una grandísima estadística de éxito. Y no reconocimiento del ser fallecido. Fijaos hasta qué punto no solo las familias que han perdido a bebés no tienen nombre, sino que ellos tampoco, muchos de ellos, no tienen nombre. No se les puede inscribir en el registro, no se les reconoce el personal sanitario. Si están en un centro de atención hospitalaria, no se les nombra por el nombre que le hayan puesto los padres o las madres o la pareja, ¿no? Sino es un feto, es un nonato, es un mortinato. Hay muchos nombres que no reconocen la esencia de ese pequeño ser. Y el padre o la madre que no haya gestado queda absolutamente doblegado en segundo plano, porque automáticamente suele tomar la figura de proteger a la persona, a la mujer que sí ha gestado. Claro, lo primero que hay es una necesidad de recuperación física, porque hay un parto o hay no en los casos gestacionales, pero claro, hay una urgencia física, sobre todo al principio. Entonces esa persona pasa a ser la protectora, la que está cuidando de que se recupere la pareja y está absolutamente silenciado. Si el duelo en sí ya está silenciado, el de la compañera o compañero está más silenciado todavía. Y esto es terrible, porque hay mucho dolor igualmente. Puede haber posibles conflictos sexuales,
porque las relaciones sexuales muchas veces pierden ya esa inocencia, ¿no? Están un poco contaminadas con la vivencia de la pérdida, con pensar, ¿y si me quedo embarazada de nuevo y vuelvo a tener otra pérdida? Puede haber muchas complicaciones en esos casos. Es importante también abordar este tema. Me gustaría aclarar en este punto que mi recorrido y mi experiencia, tanto la personal como la profesional, sobre todo, está influenciada por las pérdidas durante la gestación. Conozco casos de pérdidas de bebés de vida independiente, sin embargo son menos. Entonces, os pido disculpas desde ya si no incluyo en algún comentario a estas familias, ¿vale? Hemos hablado de lo que diferencia a este duelo de otros tipos de duelo. Y gracias. Qué bien que faciliten la vida de esta forma. Algunas realidades. Parir la muerte en los casos de pérdida dentro del vientre es algo, suena durísimo y es más duro aún. Cuando te comentan que tu hijo o tu hija ha fallecido dentro de tu vientre y que tienes que dar a luz, ¿qué pensáis cuando se dice dar a luz? Nadie piensa en dar a luz un bebé sin vida. Es lo que decíamos antes de la proximidad de la vida y la muerte. Es como se nos cortocircuita un poquito el cerebro, ¿no? Pues esto es de las cosas más duras que tiene que sentir el cuerpo de una mujer. La pérdida de la inocencia tiene que ver mucho también con esa culpa, con esa influencia entre futuros embarazos, ante otras futuras experiencias, ¿no? La inocencia, esto es algo que escucho todas las personas que han vivido pérdidas, todas, tanto en consulta como en los grupos lo comentan, ¿no? Que ya he perdido la inocencia, ya no pienso en bebés de la misma forma, no pienso en embarazos de la misma forma, no pienso en reuniones familiares ni en cumpleaños de la misma forma. Eso pasa con el duelo en general, pero cuando es gestacional o cuando es perinatal en general, en los casos de embarazos o de bebés se hace muy extensivo y parece que se ven bebés en todos lados y uno se siente absolutamente excluida, ¿no? Y excluido. La planta de maternidad es también un episodio duro porque cuando suele haber la pérdida en el hospital, claro, a la familia se les suele llevar. El hospital muchas veces no está preparado para tener una habitación de despedida, que se les suele llamar, para que la familia pueda despedirse y puedan incluso incorporar a otros miembros de la familia que también se despidan. Sin embargo, no hay esa habitación, están en medio de la planta de maternidad con otras familias, con otros bebés llorando, pasando la noche allí, recibiendo visitas. No hay regalos, ni fotos, ni visitas. ¿Habéis ido alguna vez a visitar a alguien, alguna familia que haya perdido un bebé al hospital? Qué bien, me alegra mucho que las cosas cambien. Es poco común esto. ¿Me seguís escuchando bien? Vale, es poco común esto y las visitas son igual de necesarias o más, ¿no? Y fotos, no permiten hacer fotos. O sea, en los hospitales se pueden hacer fotos de los seres vivos, claro, pero no permiten hacer fotos de bebés que han fallecido, no lo permiten. El mío no llegó a bebés, el mío fue antes de los 4 meses. Hay mucho silencio. Normalmente, el personal sanitario, habría que dedicar una charla única sobre el personal sanitario, pero bueno, sí que quería mencionar aquí que en general casi todas las familias comentan que van con mucha prisa y que en general tampoco tienen información, no están formados. Perdón, no te veo. No están formados o formadas, ¿no? No suele estar incluido en el plan de estudios, disculpadme. Entonces, claro, cuando ocurre algo así, suelen llamar a otros, esperan, llaman a otro personal, se llena la habitación de personal sanitario hasta que alguien llega con un poquito más de experiencia o información e interviene. Pero normalmente no dan mucha información y muchas familias dicen, bueno, es que
la primera vez le dije que no quería verle y claro, no esperaron un tiempito, a que a lo mejor necesitaba pasar un poquito ese impacto y volver a preguntármelo, o hablarme más despacio, o no ir tan corriendo de venga ya, tienes que parirle ya e irte a casa. Las prisas son terribles. Y la falta de información, insisto, las opciones. Hay muchas familias que luego quieren recuperar fotos o quieren recuperar algo, ¿no? Algún símbolo, y no pueden porque no se lo han ofrecido. La cuarentena invalidada, pues eso, cuando en todos los libros de embarazo siempre hay un apartado del posparto y se llega a casa y cómo hay que cuidarse, qué hay que hacer. Y en estos casos, la mujer que ha parido, porque ha parido, aunque sea sin vida, está sangrando igual, su cuerpo tiene que recuperarse igual, tendría que tener las revisiones igual y se le manda a casa sin nada y sin información. Los hijos e hijas que no existen, es lo que he mencionado antes, ¿no? De que no dan opción a, muchas veces ni a entierro, ni a incineración, ni a registrarlos, ¿no? Como veis, me estoy centrando sobre todo ahora mismo en los casos de los fallecimientos dentro del útero materno. Ahora integro un poquito más todos los casos. Las justificaciones de consuelo es algo en lo que todos caemos, todos y todas caemos. Yo también he caído antes de vivir esta experiencia y muchas veces intentamos rescatar el dolor de la persona. Rescatar es no permitirle que viva su emoción y como ha dicho antes Olivia, que me ha gustado mucho como la ha expresado también, todas las emociones son necesarias, todas, ¿no? Y cuando una persona está a lo mejor en esa vivencia del miedo, de la rabia, del dolor, ay, no te preocupes, que pasará, eres joven, ya tendrás más. Y todo tipo de frases que solemos usar como para justificar lo que ha pasado y por otro lado para intentar consolar, ¿no? Y muchas veces ese no es el consuelo. Luego voy a hablar sobre cómo se puede acompañar de una forma un poquito más saludable para las dos personas. La exclusión de los grupos de padres y contextos infantiles, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Cuando el bebé tiene sus meses de vida independiente y se frecuentan contextos, pues con reuniones de padres y de madres, en los parques, los cumpleaños, las fiestas, las guarderías, y de repente algo cambia y suele haber mucho silencio, ¿no? Eso, de repente hay una exclusión, ya no se siente esa pertinencia a esos grupos. La muerte en casa, esta situación también es terrible, porque claro, cuando se trata de una pérdida durante el embarazo se suele estar en un centro sanitario, pero cuando se trata de algún fallecimiento dentro de, o sea, cuando el bebé tiene meses de vida independiente o años de vida independiente, está en casa y ahí no hay personal sanitario que te acoja, que te cuide, que te asesore, que te oriente. Entonces, esto es una limitación porque, por supuesto, no hay formación, claro. Es una limitación mucho más acusada incluso. Y luego las preguntas temidas. ¿Tienes hijos? Yo he tardado, no sé si 3 años o 4 años, no sé, en decir sí. Yo digo sí, cada persona dice lo que necesite decir, pero hay muchas preguntas temidas para las que no estamos preparados ni las familias dolientes ni el entorno, ¿no? Porque esto supone la reconstrucción de la identidad. Es decir, o sea, algo que la muerte habite dentro de ti, eso lleva a una reconstrucción de identidad muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Quién soy? Pues lo que decía antes, soy un fracaso biológico, o no he cuidado a mi hijo que estaba a mi lado durmiendo en la cama, en fin. Hay que reconstruir, hay que hacer un grandísimo trabajo con la identidad y sobre todo para estar preparado para responder a las preguntas del entorno. Sin esa reconstrucción de la identidad no se pueden dar respuestas. Respuestas que tranquilicen y que hagan sentir bien y no dañen. Y luego los cambios no aceptados. Casi todos queremos y casi todas queremos que la persona vuelva a ser la de antes o vuelva a estar ya bien, ya han pasado unos meses, vuelve a salir, vuelve a sonreír, vuelve...
queremos que la persona se recupere y vuelva a ser la de antes. Y cuando hay cambios, pues, como hablábamos antes también, ¿no? Hay cambios existenciales, cambios de valores, cambios de hábitos, pues ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, estilos de vida cambian. Y al entorno nos cuesta, nos resistimos muchas veces a fluir con estos cambios. Silencio, negación, prisas, invalidación y aislamiento. Son 5 grandes conceptos que engloban este tipo de duelo y del que ya hemos hablado, de los que hemos hablado. Vale, esta es la realidad. Esta es una propuesta. Yo soy de las que piensa que no existe un manual de duelo. Bueno, existen muchos tratados y muchos manuales, muchas guías, pero pienso que cada persona tiene su recorrido y lo que es importante es darse el permiso de vivirlo, de atravesar y dejar que penetre la emoción que tenga que penetrar en ese momento. Entonces, yo traigo algunas propuestas por si ayudan, pero evidentemente no es la única verdad. Permitir la expresión de dolor, se entienda o no. Tememos mucho el dolor y no es sufrimiento, es decir, el dolor es humano, es algo natural, sienten todos los seres vivos. Entonces, simplemente viene, hace su función y se va. Si lo bloqueamos con sufrimiento es cuando se complican las cosas. Por eso es darle el permiso. Sí, tengo dolor, estoy con unos días con dolor, ya está. Se irá. Si le damos el permiso, se irá. Validar el sentimiento de maternidad, paternidad, si alguien se siente madre, padre, ¿por qué no? Aunque no se entienda, darle ese permiso también. Evitar el apoyo pasivo y ofrecer ayudas e iniciativas concretas. Muchas veces, a la hora de ayudar, tendemos a decir, bueno, si quieres me llama, o estoy aquí, si necesitas algo, hablamos. Y es mucho más práctico para una familia que está viviendo este proceso, pues decir, mira, voy a comprar al supermercado, ¿quieres que te compre algo? O mira, mañana hay una sesión en el cine de esta película, ¿te interesa? Es decir, algo mucho más concreto para que la persona que está tan atribulada no tenga que entrar en un procesar ahora qué quiere hacer o qué no quiere hacer, si está inmensa en un dolor, ¿no? Esto es muy práctico, ¿eh? De veras que sí. Llamar al hijo o hija por su nombre. Hay familias que no quieren. Yo es lo primero que pregunto, después del nombre de los progenitores, del padre, la madre, de la familia, les pregunto, ¿queréis que le nombre? ¿Cómo se llama? ¿Queréis que le nombre? Porque hay familias que no quieren, pero muchas de ellas sí quieren. Y cuando quieren, tienen un nombre, efectivamente, tienen nombre. Exacto. Aniversarios y fechas significativas. Ahora vienen muchas de ellas, pero no solo son las fechas de las reuniones familiares, de las fiestas, de las Navidad, también los aniversarios del nacimiento, aunque sea un nacimiento sin vida, los aniversarios de, por ejemplo, en casos gestacionales de la fecha prevista de parto. Ahí el cuerpo es como que tiene una memoria corporal y se agita. Es importante para el entorno que lo tengamos un poquito en cuenta para estar un poquito pendientes y esos días cuidar un poquito más a la familia, especialmente porque están un poquito más vulnerables incluso, un poquito o un muchito. Priorizar en el afecto, el contacto y el silencio positivo. Muchas veces no estamos preparados, bueno, muchas veces no, en general no estamos preparados, no crecemos formándonos o educándonos para la muerte. No está en es la experiencia de la vida la que nos da estos conocimientos. Entonces, si no sabemos qué decir, silencio, afecto, contacto, te puedo abrazar, no sé qué decirte, pero estoy aquí. Te puedo abrazar, te puedo coger la mano, lo que necesites. Siempre pidiendo permiso, porque hay personas que tampoco quieren el afecto. Pero es mucho más sencillo, porque cuando queremos ayudar a alguien en duelo, es como eso, intentamos solventarles la vida y quitarles el dolor. El dolor no se lo vamos a quitar nosotros, pero sí podemos estar ahí de esta forma. Estoy aquí, ¿qué necesitas? No hay que consolar, no hay que hablar, no hay que tanto diálogo, muchas veces no. Simplemente seguir lo que la persona vaya marcando, dándole la libertad y el permiso. Estar presente de esta forma que acabo de mencionar. No juzgar ni imponer decisiones. Eso de tendrías que salir ya, tendrías que hacer ejercicio, tendrías que volver al trabajo. Tendrías que. Esas imposiciones van contra natura, contra el proceso que está viviendo esa persona y hay que respetarlo. La propia persona es muchas veces la que no lo respeta, lo respetamos.
Y juzgar, pues eso, pues lo mismo, ¿no? Se empieza con el juicio y luego la imposición. Tiene el mismo poco sentido. Y no decir nada que no se diría ante otro tipo de pérdidas, porque todos y todas entendemos que a un familiar se le quiera enterrar o incinerar o hacer alguna ceremonia, pero no en todos los casos. En muchos casos de muertes de bebés, esto no se entiende, es un escándalo. De hecho, no se permite. Así que, bueno, es un ser vivo. Y yo siempre digo que el sentido y la razón por la que estoy aquí es por haberme cruzado con los grupos de apoyo. Lo he mencionado también al presentarme, ¿no? El grupo de apoyo porque este tipo de duelo lleva mucho aislamiento, muchísimo aislamiento social. Entonces, cuando tienes enfrente a una persona a la que miras a los ojos y sientes que lo que le estás diciendo le resuena, aunque no lo haya vivido igual, es cuando de verdad el corazón descansa. Por eso los grupos de apoyo son tan importantes. No le funciona a todo el mundo, no todo el mundo está preparado en el mismo momento, pero sí que son una herramienta muy constructiva. La identificación con la otra persona, es decir, bueno, esto le pasa a alguien más, no soy la única persona a la que le pasa esto, eso es muy importante. Sentir, para luchar en contra del aislamiento, ¿no? Soy alguien más en la sociedad. Referentes, cuando ves a alguna persona que ha vivido una experiencia más o menos similar y ves que tiene una actitud o una posición, una perspectiva de la situación que te enriquece, es muy nutritivo, ¿no? Expresar en libertad. Muchas veces hay muy pocos contextos en los que se pueda expresar con libertad, de verdad. Porque muchas veces cuando alguien quiere hablar de su pérdida, pues eso, teme que le rescaten en el sentido que decía antes, que le corten y le intenten consolar, o que le juzguen, o que le impongan decisiones, y simplemente dar el permiso de que la persona hable lo que necesite decir. Eso es fantástico. Nosotros en el grupo de allí de Sevilla siempre tenemos un buen rato en el que cada uno y cada una expresa eso, sin ninguna interrupción, sin ningún rescate, sin ninguna interrupción, para que esa persona tenga total libertad, aunque sea en un pequeño contexto de su vida. Es súper importante eso. La validación de lo que decíamos, de la propia experiencia, de sentirte persona, de gregaria, una persona más en comunidad, que ve personas también ajenas que han vivido experiencias parecidas. Es muy importante y muy sanador. Y la aceptación de emociones e ideas propias está muy relacionada con la validación, no solo la externa, sino la interna. Es decir, muchas veces se escuchan familias que se sienten fatal por sentir, por ejemplo, rechazos a otros bebés, o a otras familias con embarazos, o a otras familias con bebés pequeños. Se sienten fatal, se sienten crueles. Yo no soy así, yo soy una persona bondadosa, no me gusta sentir esto. Eso es parte de la propia aceptación de lo que se siente, es necesario vivenciarlo también, es parte del proceso, un proceso con su inicio y su fin. La sociabilización, el respeto a otras realidades, que también muchas veces tenemos muchos prejuicios y cuando escuchamos a otra persona, escuchamos su historia y sus argumentos y sus razones y sus sentimientos, decimos, ostras, pues es igual de digno de respeto, ¿no? De respetar que mi situación. Y, por supuesto, se les otorga herramientas y estrategias de afrontamiento para que salgan de ahí, de la reunión, con alguna llave más para seguir abriendo puertas que le lleven a seguir avanzando en este proceso de duelo. Hay poco material audiovisual, bueno, cada vez más, pero hay poco material audiovisual relacionado con las pérdidas perinatales, pero esta me encantó. Es una entrevista que hicieron en Radio Gaga a una madre que había perdido un bebé, una hija, y es muy cortito este vídeo, os lo quiero compartir. Perdonadme, pero este no es el vídeo, voy a cambiarlo, ¿vale?
Estas cosas al menos hacen que nos despertemos un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos haciendo. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo estoy por aquí porque nosotros vivimos una historia un poco difícil. Nosotros tuvimos a nuestra hija pequeña aquí cuando justo nació, en la UCI, pero ella tuvo muchos problemas al nacer y no pudieron hacer nada por ella. Entonces, ella murió aquí en la maternidad. Hemos venido varias veces después de que ella muriera para arreglar papeles, para recoger resultados y bueno, y de alguna visita también porque la gente de aquí se hace de querer un montón. Sí. Hicieron que fuera a nuestra casa por 5 días. Joder, cómo mola eso, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marta. ¿Te podemos preguntar qué pasó? Sí. Bueno, Jana decidió nacer, embarazo bueno, parto bueno. El tema es que no saben muy bien por qué se le provocó una hipoxia, que es que se queda sin oxígeno, entonces el cerebro se daña y las lesiones que tenía no le permitían tener una vida ni mínimamente digna. Y costó muchísimo, ¿no? Una barbaridad. Además, nosotros tenemos otro hijo un poco más mayor, pero que aún así es chiquitín y no sabes qué decir porque ni tú solo lo entiendes. Entonces sí, es muy difícil. ¿Y os asesoraron? ¿Os iban diciendo algo? Nos hicieron un acompañamiento súper bueno. Sí. Nos recomendaron hacernos muchas fotos los días que estábamos aquí, cosas que quizá no piensas en un momento tan duro y que ahora me alegro la vida de tener, Sí. de tener las fotos de mi hija y las fotos de los 4, porque nunca volveremos a estar los 4. Entonces nos dijeron, con libertad es vuestra hija, hacer lo que os apetezca, ella está aquí ahora, entonces aprovecharlo. ¿Cuánto de bien crees que vais a llegar a estar? Creo que nunca vamos a llegar a estar lo bien que estábamos. Eso estoy prácticamente segura. Para mí lo importante para estar mejor o para estar menos mal es que nuestra gente le dé su espacio, que queremos que Jana sea presente, porque nos duele mucho más que hagan ver que no existe o que no nos ha pasado. ¿Y no cuesta muchísimo hablar de ello? Sí, mucho. Pero más me cuesta no hablarlo. ¿Hay tabú en este tema? Yo sé que no hubiese sido menos doloroso haberlo sabido, pero sí que es verdad que tuvimos una sensación de que éramos los únicos desgraciados del mundo a quienes había pasado esto. Que aunque sabemos que esas cosas pasan, creo que las muertes neonatales se sabe poco, pero en general no pensamos que esto nos pasa nunca. Siempre le pasa a los otros, ¿no? Para la otra gente somos los otros al que les pasa las cosas y nosotros éramos nosotros. Desde Radio Gaga te damos un abrazo. Gracias. Fijaros en el hombre, el de marrón. ¿Os habéis fijado en cómo le acompañaba? Qué respetuoso con los silencios, con lo que ella necesitaba expresar. A mí me encantó eso. ¿El qué, perdón? Sí, uno de los 2 entrevistadores, el de marrón, el que estaba enfrente de ella. Y de hecho no decía nada, a lo mejor ella decía algo doloroso y él la miraba simplemente así. No tenía que ir argumentando nada, ninguna palabra de estas de consuelo, ¿no? Y por otro lado, pues yo me quedo con una frase que ella ha dicho, que es cuando le preguntan, ¿y no te cuesta hablar de esto? Y dice, sí, mucho, pero más me cuesta no hablarlo. Eso yo creo que es el grandísimo aprendizaje de esto, dar el permiso. Hay familias que no necesitan hablarlo, que no están preparados en algún momento, en otros sí, pero siempre abrir el espacio, ¿no? Y dar la oportunidad.
me gustaría saber si dispongo de algunos minutos más. ¿Sí? Vale. Pues entonces quiero aprovechar para presentaros a una persona muy importante en España que se llama Norma Grau. Ella es, no sé si la conocéis, ella vive, bueno, es de Barcelona, es psicóloga y es fotógrafa profesional. Y hace unos 10 años aproximadamente comenzó un proyecto que se llama Stillbirth, que es espectacular el trabajo que hace con el duelo de familias, porque lo que hace es crear recuerdos con las familias para que tengan alguna foto de sus bebés. Muchas veces no hay fotos reales porque ella decía que en 8 años solo le habían permitido fotografiar a 3 bebés fallecidos en persona en el hospital, a 3 en 8 años de este proceso, ¿eh? Sin embargo, sí que ha hecho muchas sesiones pues, con recuerdos, con objetos, con símbolos, ¿no? Entonces, me parece que hace una labor muy, muy importante que provoca muchas veces un rechazo porque decir, pero bueno, fotografías de bebés muertos, es muy impactante, ¿no? Y sin embargo, claro, evidentemente las familias preferirían tener otro tipo de fotografías, pero son las que hay, no hay otras. Y por otro lado, lo que se fotografía no es la muerte, se fotografía el amor, el vínculo. Es muy importante entender esto. Las fotografías son del vínculo y del amor, no de la muerte. Y aparte no se hace en los estados, en las fases de shock o de bloqueo, se hace cuando ya el proceso está un poquito llegando a su fin y puede ser una despedida. Y me gustaría que ya os lo contara en un breve vídeo también, ¿vale? Que he traído. Vale, perdón, un momentito. Ahora sí. Pedida de trabajo hoy, ¿eh? Para pasarle a la pantalla cómo era el comando, por favor. Es que no está aquí. Claro. Yo uso el otro. Ya está. Gracias. Soy Norma Grau, fotógrafa profesional y licenciada en psicología. Y desde 2010 acompaño a familias en duelo por la muerte de sus bebés. Hace 6 años conocí a una mamá que acababa de perder a sus 2 hijas recién nacidas y me contó que guardaba una cajita con las pequeñas cosas que habían sido de sus niñas, sus ecografías, unas perchas pequeñitas en madera, sus ropitas sin estrenar, y entendí que esa cajita simbolizaba todo lo que un día ella había imaginado que serían sus bebés y todo lo que nunca llegó a suceder. Pasamos la tarde viendo las cositas de sus peques y ella me iba contando todo mientras yo sacaba fotos. Y a medida que ella hablaba me fue diciendo que se sentía mejor porque era la primera vez que podía hablar de sus niñas. Y toda madre quiere y necesita hablar de sus hijos, sobre todo cuando ya no están. Y ahí empezó todo, porque me di cuenta de lo bonito que había sido poder regalarle a esa madre un momento con sus bebés y una foto de ellas, aunque ellas ya no estuvieran. Stillbirth es un proyecto fotográfico dedicado a los bebés que nunca pudieron ser fotografiados y a sus familias.
Mis fotografías forman parte de historias reales de familias que están en duelo por sus bebés fallecidos. Y es un proyecto con el que intento transmitir las emociones naturales de un proceso de elaboración de duelo. Naturales porque es lo más normal del mundo sentirse roto cuando muere tu hijo. Y como toda muerte se necesita tiempo para procesarla y aprender a vivir de nuevo con esa ausencia. Nos pasa a todos cuando se muere un familiar y es todavía más desgarrador cuando quien muere es un hijo, a quien esperas dar la bienvenida, pero tienes que despedirle sin casi conocerle. Son bebés que dejaron una huella. Sus madres les llevaron dentro, sus familias les esperaban, sus papás notaron sus pataditas, les vieron en ecografías, dieron positivo los test de embarazo, se les puso nombre, se les imaginó sonriendo. Se proyectaron muchos sueños e ilusiones con su llegada. Se les esperaba, se les quería, pero no se les pudo acunar y no se les pudo celebrar. Ya que la muerte de estos niños sucede antes o poco después de nacer, la mayoría de las familias no tienen ninguna imagen de su bebé, porque no se les llegó a hacer ninguna foto. Y guardan apenas unos pocos momentos compartidos con su hijo y a veces ni eso. Con lo que al final lo único que les queda de su bebé son sus memorias y unos pocos recuerdos materiales que nunca estrenaron. Mediante estas fotografías ellos pueden presentar a su hijo, hablar de él, simbolizarle con los objetos del bebé y con todo aquello que le da una identidad física y material. Y así las familias consiguen una imagen que representa a su hijo y gracias a estas fotografías pueden mostrar a su bebé al mundo. Este proyecto retrata a estas familias y a sus niños, les da una identidad y les llama por su nombre. Bueno, tenéis la posibilidad de contactar conmigo, también os puedo pasar el contacto de ella y creo que es importante seguir dando voz de todas estas cosas que se han hablado hoy aquí, que os he traído yo como vehículo, pero que vosotros y vosotras sois los responsables y las responsables de transformar, de integrar y de trasladar fuera al entorno. Así que espero haber sido el vehículo adecuado para ello y os agradezco la oportunidad de compartirlo. Gracias.